fue que nuestros ojos se volvieron al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Segunda enseñanza para ser libres. Sea cual sea la situación, volvamos nuestros ojos a Cristo, porque en Él está garantizada la libertad. Por tanto, hoy mi país exhibe una diversidad, podemos decir, de religión, porque no podemos negar que existen otras religiones con las cuales no compartimos sus credos ni sus creencias, pero no dejamos de reconocer que fue una respuesta a la necesidad espiritual que tenía el pueblo. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. No teníamos conocimiento bíblico, no existían Biblias, no existen librerías cristianas, los seminarios prácticamente estaban cerrados, no hay emisoras cristianas, es decir, que nada de esto todavía no existe. Y por tanto, la necesidad de creer que algo nos iba a sostener, hizo que las personas miraran incluso otras religiones. Pero en este momento, la Iglesia protestante es la más fortalecida. Y le damos gracias a Dios porque en medio de cada necesidad, que es la indescriptible, compartida con la hermana Almita en estos días, que con mucho amor me ha recibido en su hogar, y cosas que quizás ustedes no se puedan imaginar, nosotros las vivimos como vida cotidiana, pero hemos aprendido a confiar. No les estoy diciendo si mi contexto es mejor, no estoy hablando de asuntos sociales ni políticos, estoy hablando de que tenemos el mismo Rey, que tenemos el mismo proveedor, que tenemos el mismo libertador, que es Jesucristo. Y por tanto, Él ha prometido que siendo libres en Él, aprenderemos a contentarnos cualquiera que sean nuestras situaciones. Cuando vemos en el libro de Corintios, en el capítulo 3, específicamente en el versículo 16 al 18, dice el Señor: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y estos versículos me inspiran e inspiran a muchas mujeres y a muchas familias y a muchos líderes en Cuba, porque hemos pedido al Señor que nos quite el velo que nos confunde, que nos quite el velo que nos confunde y no nos hace vivir con gozo, con alegría, con pasión al reino. ¿Por qué? Porque estamos entretenidos en pasiones de este tiempo, de lo que no es duradero, de lo que no es eterno, de lo que es situacional, de lo que es concreto. Miremos nuestro privilegio de ser hijos de Dios como somos en la condición de seres humanos. Si nosotros vemos un adolescente de 15, 16 años jugando como un carrito pequeño o una muñeca, ¿qué decimos? No está bien, ¿sí o no? Este niño no desarrolla, o de lo contrario, pensamos que está capacitado de una manera diferente, limitada. Entonces, hermanas y hermanos, amigos que nos une el mismo libertador, cuidémonos de que nuestra libertad en Cristo, en primer lugar, sea destruida, deteriorada por aquellas cosas que nos entretienen y nos confunden. Dice Eclesiastés en su palabra que en la vida todo es vanidad. Y a veces cuando leemos esa palabra, sobre todo cuando estamos recién convertidos, primero no la entendemos en su magnitud,
Y después, pues nos queda un poquito incómoda y no queremos leerla, ¿no? ¿No les ha quedado incómoda a veces? Oh, Señor, tanto que he luchado por esto y me vienes a decir que es vanidad. ¿Saben? Cuando yo tenía 25 años, perdí mi primer hijo. Y entendí que todo lo que yo me había esforzado por responder a las demandas sociales, a los sueños de mis padres, a mis propios sueños, era insuficiente, era defectuoso cuando el propósito de Dios es revelado. Y hay una gran verdad: Dios tiene propósitos para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ese amén yo quiero que lo digan diciendo: yo quiero que se cumpla, como dice la palabra, tu propósito en mí. Nos alegra saber que hay propósito, pero nos aprieta el zapato a la hora de decir que se cumpla el propósito en mí, porque muchas veces los sueños que ponemos en manos de nuestros hijos, los sueños que los maestros ponemos en manos de nuestros estudiantes, los sueños que la sociedad pone, la ciencia en este momento en nuestras manos, alejados están del propósito del Señor. Y es cuando empezamos a ser presos de las situaciones, de los conflictos, de los recuerdos, de las heridas, de las pérdidas. Entonces, apenas 25 años en aquel momento, justo año 1992, es decir, que yo llevaba 2 años en el periodo especial, había terminado mi carrera universitaria, y yo creía que, a pesar de, yo lo tenía todo en las manos. Pero, ¿saben? No le pregunté a Dios si todo lo que yo estaba haciendo estaba en su propósito, si todo lo que yo estaba haciendo estaba en su voluntad. Y realmente, desde aquel entonces, han transcurrido más de 27 años y yo he podido entender que lo que sufrí en aquel momento no fue tanto la pérdida, sino no entender que Dios me estaba haciendo libre de situaciones más dolorosas porque tenía un propósito diferente para mi vida. Entonces le doy gracias al Señor cuando a través de su palabra el Señor me mostró que tenía otro propósito y que yo debía alabarle, glorificarle y honrarle aún en medio de mi dolor, aún en medio de mi pérdida. Cuando un joyero prepara una prenda, él no espera que la prenda esté para darle calor. El primero le da calor y en ese proceso de calor es cuando la prenda comienza a moldearse. Entonces, ser libres en Cristo es entender que Él es superior a nosotros en todas las cosas, no solo en las cosas que nos agradan y nos gustan, y que en todas las cosas el Señor siempre va a ser el mismo. Una de las cosas importantes que aprendimos, y también lo aprendió mi país en ese tiempo, es que el Señor es el Espíritu mismo. Nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Jesús entregó su vida por que nosotros fuéramos libres, no lo hizo como un juguete, no lo hizo como un personaje de cuento, no lo hizo como una película de ciencia ficción. Él entregó su vida derramando su valiosa sangre. Y muchas veces ha sido lindo para mí compartir en estos días la preparación de la ciudad por el Día de Independencia y demás, ¿no? He podido compartir y ver algunas cosas, mis hermanos y hermanas, pero la sangre más valiosa que se ha derramado para que seamos libres es la de Jesucristo. Por eso, que cada día nosotros podamos tener cánticos de alabanza y de gratitud, que cada día nosotros podamos levantarnos y esforzarnos. El Señor nos dice que va a ser fácil, que va a ser ligera la carga. Él dice: esfuérzate y sé que, sé valiente, no temas, que está diciendo que vamos a tener miedo, no desmayes, es decir, que nos vamos a cansar, pero Él dice: yo estaré con ustedes. Y no es una fe
en que porque está escrito, es que ya tenemos muchas evidencias de las batallas que el Señor ha librado por nosotros. Y eso nos debe sostener y disfrutar nuestra libertad. Cuando el Señor Jesús, y no me canso de predicar en ello, derramó su sangre para que fuéramos libres, nos apartó de los rapaces, de malas acciones, de nuestros enemigos, limpió nuestra conciencia para buenas obras. Dice la palabra que Él renueva su misericordia cada mañana. Por tanto, cada mañana debemos darle gracias al Señor porque nos ha hecho libre. Porque Él incluso renueva su misericordia cada día para librarnos de las acechanzas del enemigo. Entonces, nuestra libertad no está por programas políticos o sociales, está porque ya Cristo venció y su sangre no perderá su poder jamás. Pasará nuestra vida, mas el poder de la sangre de Jesús ahí estará, con toda fuerza, para aliviarnos de tristezas, de llantos, de lágrimas, de recuerdos dolorosos y amargos, no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones, si cumplimos con ese lindo mandamiento, enseñanza de predicar e instruir a nuestros hijos. Al igual que pasa en toda la América Latina, los adolescentes y jóvenes están en la era del entretenimiento y muchas veces dejan de asistir a nuestras iglesias. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Y yo les digo a los jóvenes allá, miren, eso es falta de tiempo y también falta de sabiduría, porque si tuvieran más sabiduría, invertían el tiempo de una manera diferente. Pero no podemos contender, porque ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a paz. Dice su palabra, apacienta a mis ovejas. Por tanto, no debemos contender con los jóvenes, sino que en un espíritu de ayuno, de oración, en un espíritu de libertad en Cristo. Tenemos que orar para ser ministrados con el poder del Espíritu Santo y nos indique qué es lo que debemos hacer en nuestras iglesias para ser atractivos para los jóvenes y los adolescentes. Recordemos que nuestra lucha no es contra la carne, no es contra ese adolescente que vemos, que quizás nos contesta mal, que quizás se hace el dormidito cuando nosotros queremos que venga a la iglesia. ¿Es contra ese pedacito de carne y hueso que vemos? No, es contra principados, potestades de las tinieblas que no quieren que el nombre del Señor sea glorificado, que no quieren que nosotros seamos libres. Entonces, nuestros labios, nuestro corazón y nuestro espíritu no deben cansarse de bendecir y bendecir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, en todas sus condiciones, como hijos, como hombres y mujeres, a sus grupos de amigos, porque muchos jóvenes, como ha de pasar aquí también, no tuvieron el privilegio de escuchar la palabra en sus primeros años. Pero el no escuchar su palabra no quiere decir que Jesús no les ama. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, muchas veces no es contender contra nuestros hijos, contra los adolescentes. No es que no sean dulces los dichos de nuestra boca, al contrario, tenemos que reanimarnos y bendecir y bendecir. ¿Saben? Cuando conocí al pastor en la asamblea, dije, qué bueno, un pastor joven. Y desde entonces oro por él, porque sé que no es fácil ser pastor joven. Uno, porque no tenemos a veces la experiencia de la vida, no tiene tanto golpe en el lomo como yo. Está liviano todavía. Y existen no siempre las comprensiones absolutas de que nuestras congregaciones
sean lideradas, pastoreadas por pastores jóvenes, pero ustedes tienen un privilegio y una responsabilidad, porque quizás ninguno de los que estamos acá, me incluyo hasta yo, pastor, y usted me incluye, no lo hubiera elegido, pero a él lo eligió el Señor. Quizás yo no lo hubiera llamado, pero en su corazón lo llamó el Señor. Entonces, cuán bueno es que también en el cuerpo de Cristo, porque a veces creemos que somos esta iglesia y más ninguna. No, todas las iglesias somos parte del cuerpo de Cristo. Y así si yo tengo un peladito en este dedo, me lo siento en este también, ¿verdad? Entonces, el deseo en el corazón de la iglesia debe ser bendecir a este joven que en medio de todas las distracciones de este mundo le dijo, sí Señor, voy a seguir. No sabemos cuántas batallas tuvo que vencer. Apenas he hablado con él, estoy hablando de manera general, pero siento de parte del Espíritu compartir esta palabra. Entonces, iglesia, ustedes están privilegiados porque tienen un pastor joven que ha decidido que sus límites de libertad los establezca Jesucristo. Mírenlo todos, no conozco el ejecutivo, pueden ser más jóvenes o más maduros. Pueden estar más cerca del pastor o más cerca de mí, pero mírenlo como un hijo amado. Si fueran sus hijos los que hubieran sentido el llamado, sé que todos hubieran querido que le ayudáramos, que le colaboráramos y que lo bendijéramos. Entonces, ese es un reto para esta iglesia que puede marcar, y es el sentir de mi espíritu, que va a marcar la diferencia en muchas cosas en esta ciudad. El Señor me es testigo que no he hablado con nadie nada de esta iglesia. Es lo que el Espíritu pone y lo digo con la libertad en el Señor. Esta iglesia hoy tiene la oportunidad de marcar la diferencia en esta ciudad para niños y para jóvenes, y que así todos los bancos estén llenos y garantizados históricamente de que aquí siempre el Señor tendrá su remanente. Por tanto, debe haber un renovar del espíritu en la libertad en Cristo para ver qué estrategia va a tener la iglesia para que eso pueda ser. Es más fácil educar que reeducar, ¿sí o no? Entonces, si podemos llenar nuestros bancos de niños y jóvenes, nos va a ser más fácil. Ahora, ¿cómo llevar la palabra de una manera clara, de una manera efectiva para los días? Libertad en Cristo es mirar cara a cara al Señor. ¿Saben? Hay un versículo que me inspira, un pasaje bíblico, que es cuando el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Sí o no? El Señor Todopoderoso pudo llegar y limpiar el sepulcro. ¿Sí o no? Y dejar perfumes y dejar olores agradables y armar la vida de Lázaro allí de una manera diferente. Pudo hasta destruir y construir ahí mismo. ¿Sí o no? Pero el Señor le dijo, sal fuera. Y eso fue lo que le hizo vivir en libertad, salirse fuera. Iglesia amada, en medio de tantas batallas que se libran en el mundo, el Señor nos está diciendo, salgan fuera, salgan a las comunidades, salgan a las escuelas, salgan a los hospitales, salgan fuera para que su palabra y su fragancia se comparta para todos. Porque Él no nos hizo libres para que estuviéramos paralíticos. Él nos hizo libres para sanar, para compartir de su poder, para cortar yugos y cadenas de opresión. Hay un aspecto precioso cuando dice somos transformados. Por tanto, la libertad tiene que empezar ¿por quiénes? Por nosotros mismos.
Y a veces la vida se nos hace tan cortica el tiempo que no tenemos tiempo ni para orar, ni para escuchar esa música de alabanza. ¿Cómo se sintieron ustedes con esa alabanza tan linda que no sé si siempre será así, pero la alabanza estuvo preciosa? Yo no dancé porque vi que muchos no danzaron, yo dije disciplina, ¿verdad? pero sé que el espíritu se contentaba, ¿sí o no? Y cuando seguíamos los textos de las canciones, decíamos, wow, Señor, pero es verdad, es verdad. Y cuando lo experimentamos en nuestra relación con Dios, podemos decir, es verdad. Entonces, los primeros que tenemos que ser transformados en esta etapa para ser libres, somos nosotros. Si hemos creído que Jesús es nuestro libertador y nos acordamos de eso una vez a la semana, 2 veces al año, 3 horas al día, que nuestro pensamiento persevere en que Él nos hizo libres. Amén. Nos hizo libres no quiere decir que no vamos a tener tristeza, preocupaciones, porque el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Y alguna tristeza tenemos que tener cuando vemos un enfermo que queremos, cuando vemos a nuestros niños en zonas de riesgos o vulnerables, cuando nuestro cuerpo se puede dañar por alguna enfermedad o de algún familiar. No quiere decir que vamos a estar ausentes de estas experiencias, pero Jesús ha de caminar con nosotros y nosotros debemos dejarnos que Él nos guíe, que Él nos consuele, que su Espíritu Santo, cuando dijo Jesús, es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Sí o no? Y dice después el texto ahí en los evangelios que Él venga ¿para qué? No solo para convencernos de nuestros pecados, dice después la palabra del Señor, para acercarnos, que Él acercará nuestros oídos a las verdades que el Padre tiene reservadas para nosotros. Amén. Entonces, qué bueno es saber que tenemos un mediador que está dispuesto a acercarnos a las verdades que Dios tiene para nosotros día a día. Y he visto en la experiencia clínica, estudié psicología, me especialicé después en psicología clínica, que muchas de las cosas que nos generan ansiedades es qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y generalmente lo que nos trae esa ansiedad es que creemos que nos va a pasar algo malo o algo que nos desagrada o algo que nos disgusta. Pero en eso tenemos que aprender cómo usamos los medicamentos. Cuando nos recetan un medicamento, nosotros no nos tomamos el pomito completo, ¿verdad? ¿Nos tomamos el pomito completo? No, porque sería un intento suicida por medicamento. Nosotros vamos día a día según la dosis que lleve nuestro cuerpo. Y así mismo sucede con las verdades que el Padre nos va revelando a través del Espíritu Santo. Él nos va mostrando poquito a poquito cuál es la verdad que tiene preparada para nosotros en ese día. Y nosotros tenemos que contentarnos con que sea dosificada por quién, por el Padre del cielo y de la tierra. Eso es libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque no nos dejamos llevar por falsos consejos, no nos dejamos llevar por falsos conceptos. Las personas me dicen, pero dímelo todo. No, la verdad nos hará libre como el Padre quiere que la conozcamos. Por último, hermanos y amigos, dice, vamos a ser transformados ¿para qué? Para nuestros deleites. Dice que Él nos hizo libres, pero no para nuestras pasiones, no para los deseos de la carne, no para cambiar la esclavitud, no para cambiarnos de dueño. Dice la palabra del Señor que somos transformados de gloria en gloria. Amén. De gloria en gloria. Y no dice de gloria en gloria según el paradigma o el modelo actual. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen con la cual Él nos creó desde el principio. No nos dejemos acosar
por el engaño, el espíritu de mentira, de engaño, de confusión, de perturbación, que dice que nunca más vamos a ser libres. Porque cuando tengamos incluso ese pensamiento, recordemos el capítulo 1 de Génesis precioso, cuando el Señor dice que en el principio todo estaba desordenado y vacío. Si ahora yo le digo que la casa de nosotros está toda desordenada y vacía, ¿cómo nos sentimos? Todos nos ponemos la manito en la cabeza, ¿sí? Y otros en el corazón. Y otros decimos, ay, Dios mío, pero dice la palabra del Señor en Génesis 1, en el principio todo estaba desordenado y vacío, pero el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Y aunque su vida hoy tenga algún indicador, algún aspecto en el que se sienta preso, recuerde que aunque todo esté hoy desordenado y vacío, clame al Espíritu Santo de Dios, porque Él se va a estar moviendo y va a estar dando discernimiento, entendimiento, conocimiento, ciencia, inteligencia, sabiduría, fe, porque son sus dones y Él los repartirá como conviene. Y cuando sus dones son esparcidos de manera abundante, su fruto, ¿cómo va a ser? Vivificado en gran manera. Y así, como dice la palabra del Señor, como por el Espíritu del Señor seremos llevados de gloria en gloria. Cuando no somos libres, no es porque nos quieran quitar la libertad, es porque también nosotros, por falta de conocimiento, por falta de vivir la palabra día a día, nos encadenamos en las cosas de este mundo. Dice Eclesiastés, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza para el Señor, dándole la gloria y la honra a Él, porque a donde vamos ya no habrá ni ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. Todo está en plenitud y completo. Y si no queremos morir expirados como gusanos, dice la palabra del Señor, glorificar en todo a Dios. Démosle a Él la gloria, la honra y la alabanza, porque aún estando en el vientre de nuestras madres, ya nosotros, por Cristo, éramos libres. Amén. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos delante de ti, reconociendo, Dios mío, que solo tú nos has hecho libre de tantas cadenas de opresión. Solo tú, Señor, has librado nuestros pies de caer preso. Señor, prevalece en nuestro pensamiento y en nuestros caminos. Hoy, Señor, estamos reunidos aquí para en acuerdo decirte gracias por tu libertad. Gracias porque eres nuestro libertador y redentor. Gracias, Espíritu Santo, porque esparciste tus dones y los has distribuido entre nosotros para que tu cuerpo, tu iglesia, estén fortalecidas. Oh Señor, que nada ni nadie nos aparte de tu amor. Vivifica nuestra esperanza contra esperanza. Vivifica nuestros valles de huesos secos. Señor, yo te ruego por esta iglesia que tú sabes, Señor, que ella ama. Señor, vivifica todos los ministerios de esta iglesia y que todos puedan entender el propósito para el cual, en medio de tanta opresión, tú les has llamado en libertad. Gracias, Señor, porque en tu nombre, por tu sangre, para esta iglesia, tú tienes propósitos de bien y no de mal. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.